Lunes 18 de mayo. Nuestro análisis de hoy se titula Jesús ve nuestra fe. Es un tema fascinante que nos invita a reflexionar con mucha madurez sobre nuestras convicciones espirituales. ¿Saben? A menudo es muy fácil confundir el simple hecho de estar cerca de la religión con tener una convicción real, profunda, que nace del corazón. A lo largo de esta exploración, vamos a examinar cómo la mirada divina va mucho más allá de las apariencias para evaluar nuestra verdadera condición interior. Así que nos espera un recorrido sumamente interesante por las Escrituras para descubrir qué significa realmente tener una fe genuina. Muy bien, sumerjámonos en esto. Aquí tenemos nuestra estructura de hoy. Primero, Jesús ve nuestra fe. Segundo, un análisis de textos bíblicos. Tercero, el peligro de la incredulidad. Y cerramos con lógica, razón y fe verdadera. Un camino directo y al grano. Y esto que vemos aquí ilustra perfectamente la base de nuestra presentación. Es la página exacta de nuestra guía de estudio correspondiente al día de hoy. Todo lo que vamos a desempacar a continuación, desde las citas hasta las preguntas, proviene directamente de este material. Resulta increíble ver cómo unas cuantas páginas pueden contener verdades tan profundas sobre cómo el cielo nos percibe. Mantenernos anclados a este documento nos asegura un aprendizaje súper directo, enfocado y fiel a la fuente. Entramos de lleno en nuestra primera sección. Jesús ve nuestra fe, la realidad del corazón. Y aquí es donde empezamos a desmantelar algunas ideas preconcebidas. Hay una diferencia abismal entre simplemente seguir a una figura histórica y poseer una fe sólida. Para ver esto más claro, comparemos dos escenarios impactantes. Por un lado, tenemos la fe de los discípulos en Marcos 4:40. Imaginemos la escena. Una tormenta terrible, y Jesús les dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Una reprensión directa a los que andaban con él todos los días. Por otro lado, en Mateo 15, del versículo 21 al 28, vemos a la mujer cananea. Ante lo que parecía un total silencio, ella argumenta, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y la respuesta es hermosísima. Oh mujer, grande es tu fe. Esto nos rompe un poco los esquemas. Nos enseña que la cercanía física no es garantía de una fe fuerte. A veces, la fe más gigante aparece donde menos se espera. Y esto encaja a la perfección con lo que leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos del 23 al 25. Nos relata que durante la Pascua, muchos creyeron en él al ver las señales que hacía. Pero escuchemos bien los versículos 24 y 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Es una declaración fuertísima. Por fuera muchos decían creer, pero existía un discernimiento divino perfecto sobre sus verdaderas intenciones. Definitivamente, las apariencias jamás logran nublar el juicio del cielo. Avancemos y veamos cómo se desarrolla esto en nuestra segunda sección. Análisis de textos bíblicos. Ya sabemos que la fe genuina no se puede falsificar ante Dios, así que vamos a sumergirnos en relatos específicos para extraer lecciones súper prácticas. La guía nos plantea una instrucción y una pregunta fundamental. Lee Lucas 7, del 1 al 10. ¿Qué aprendemos de este relato acerca de la fe? Este es el famoso pasaje del centurión romano con su siervo muy enfermo. Lo asombroso aquí es que este hombre envía a decir, di la palabra y mi siervo sanará. Él sabía que no era necesaria la presencia física del maestro. Respondiendo a la pregunta usando el mismo texto bíblico, aprendemos que la verdadera fe reconoce la autoridad absoluta de Dios. Cuando Jesús escuchó esto, dijo, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. La fe al final del día depende de una confianza total en el poder y la palabra de quien nace el milagro. Siguiendo con el recorrido, nos topamos con uno de los clamores más honestos de toda la Biblia. En Marcos 9, versículo 24, un padre desesperado buscando que su hijo sea liberado de un demonio, clama con lágrimas en los ojos. Creo, ayuda mi poca fe. ¡Qué frase tan humana y conmovedora! Representa a tantos que, en medio de la peor crisis, logran reunir a duras penas un poquito de fe para pedir ayuda. Es admitir que nuestra fe no es perfecta, que a menudo está mezclada con dudas, pero que a pesar de todo, se dirige a la fuente correcta de auxilio. Entonces, el punto central de todo esto es ver cómo responde el cielo. En cada una de estas interacciones hubo una conciencia perfecta de la presencia o de la falta de fe en cada persona.
Y los milagros que le siguieron tuvieron un doble propósito maravilloso. Por un lado, fueron el resultado directo de esa fe en acción, pero por otro, estuvieron diseñados estratégicamente para fortalecerla. La gracia divina siempre se encuentra con nosotros exactamente en nuestro punto de mayor necesidad. Claro que este camino no está libre de obstáculos. Entramos a nuestra tercera sección, el peligro de la incredulidad, porque así como el Espíritu Santo nos impulsa constantemente a creer, hay un conflicto espiritual muy real. El enemigo busca sembrar dudas para que descartemos por completo la intervención de Dios. Es una batalla intensa que se pelea directamente en nuestro intelecto y emociones. Para dimensionar la gravedad de esta batalla, la guía nos cita a Elena G. de White en el libro Fe y Obras, página 20, con una advertencia sumamente gráfica. Dice así: la incredulidad que se acaricia en el alma tiene un poder hechizante. Las semillas de duda que han estado sembrando producirán su fruto. ¡Qué declaración! Notemos la palabra acaricia. No se trata de una simple duda pasajera, sino de esa incredulidad que abrazamos y hospedamos voluntariamente. El consejo es desarraigar cada raíz venenosa de incredulidad. Nuestro corazón necesita desesperadamente que las preciosas plantas de la fe y el amor sean entronizadas en su lugar. Ahora, lo que resulta realmente interesante de esta diapositiva y que nos introduce a la última sección, lógica, razón y fe verdadera, es lo siguiente. Ya advertido sobre esa incredulidad acariciada, surge una pregunta natural. ¿Qué hacemos entonces con las dudas sinceras sobre el Creador o su palabra? Lo fascinante es que lejos de pedirnos apagar el cerebro con una sumisión ciega, descubrimos a un Dios súper dispuesto a dialogar. Si revisamos la historia bíblica, está llena de figuras que entablaron diálogos profundos y completamente racionales con la divinidad. Destacan tres gigantes: Abraham, negociando y cuestionando la justicia sobre Sodoma; Moisés, presentando argumentos lógicos para salvar a Israel; y Job, quien en medio de un dolor aplastante, exigió respuestas y armó su caso ante el tribunal del cielo. Esto nos deja una enseñanza vital. Dios no ignora la razón humana. Él nos dotó de intelecto y nos invita a tener un diálogo racional con él. La conclusión teológica aquí es una joya. Se nos invita a aprender a trabajar dentro de los grandes e infinitos patrones racionales de Dios. No hay que abandonar la lógica, para nada. Se nos anima a usar nuestra capacidad analítica, a pensar en todas las buenas razones que existen para creer. Sin embargo, como nuestra mente es limitada y los caminos divinos son infinitos, siempre vamos a llegar a un límite, a un punto donde la razón ya no nos alcanza por sí sola. Y justo ahí es donde ocurre una transición necesaria. Lo cual nos lleva a la gran pregunta final de nuestro análisis, extraída directamente de la guía para dejarnos reflexionando. Al considerar todas las evidencias lógicas que tenemos para creer, cabe preguntarnos, ¿en qué momento se acaba la lógica y es necesario ejercer la fe, una fe sólida y razonable? Es precisamente en ese borde, en el límite exacto, donde el entendimiento humano no da para más, pero donde las evidencias del pasado nos han demostrado que podemos seguir confiando, donde debemos dar el paso hacia la verdadera fe. No una fe ciega, sino una fe sólidamente cimentada que decide rendirse ante el misterio, descansando por completo en el carácter de quien todo lo sabe. Y con este poderoso pensamiento, concluimos nuestra exploración del día de hoy.